Sí, sí, sí. Damos un pase al compañero Grimaldo Carvajal para que continuemos. Sí, sí. Señores, buenas noches, señores dirigentes, señor Charles Jaime Lastra Domínguez, director de la Universidad Socialista del Perú, José Carlos Mariátegui, señor Andrés Rafael Mejía, director del área educativa, señoras invitadas y compañeros dirigentes. En nombre del Sindicato Unitario de los Trabajadores del Ecuador de Empresas Concesionarias Eléctricas y Afines UTCEA, reciban un saludo clasista y fraterno. En primer lugar, permítame agradecer a la invitación de la Universidad para disertar sobre el sindicalismo clasista y Mariátegui en representación de su UTCEA. En realidad, para mí es un gran honor poder representar en esta oportunidad a su UTCEA, que es una organización sindical que tiene 72 años de vida institucional, en la que nos hemos caracterizado por un comportamiento alineado a los principios de clase establecidos por el ilustre Amaury Mariátegui. Este momento es sumamente importante a lo personal, pues de largos años de dirigente sindical tengo la oportunidad de reflexionar sobre lo que me motivó a seguir este camino de lucha y consecuencia. Es importante conocer algunos antecedentes sobre el desarrollo del sindicalismo clasista. Cabe indicar que el precursor de la ideología revolucionaria en el Perú es José González Prada. Con su pensamiento radical en el principio del siglo XX, algunos obreros que se interesan por estas ideas entran en contacto con González Prada, quien tiene una posición anárquica por su sección de lucha política. De esta manera se constituyeron pequeñas agrupaciones libertarias que se limitaron a la propaganda de sus ideas sin proponerse ninguna otra acción. La Federación de Panaderos Estrella del Perú apareció como el primer gremio en el cual influyen las ideas revolucionarias. Precisamente en una reunión con los panaderos, González Prada pronuncia su discurso a los intelectuales y el posterior 1 de mayo de 1905. Posteriormente, bajo el gobierno de Prado, los efectos de la guerra europea y la situación económica influyen en una agitación social y en la orientación ideológica de los trabajadores. En 1918 el gremio textil adquiere un rol influyente en la acción clasista en la lucha por las 8 horas. Varios estudiantes, entre ellos José Carlos Mariátegui, se relacionan con los grupos obreros y avanzados. Así la Federación de Estudiantes expresa su apoyo a las reivindicaciones obreras. A mediados de 1918, junto con otros jóvenes escritores, Mariátegui publica una revista de combate, Nuestra Época, que constituyen el juicio ideológico y propagandístico de algunas ideas que posteriormente madurarían y sentarían las bases del sindicalismo clasista en el Perú. En este tiempo también aparece el diario de la oposición El Tiempo como un esfuerzo por dar vida a un grupo de propaganda y concentración socialista. Sin embargo, José Carlos Mariátegui viaja a Italia gracias a una beca del propio gobierno de Leía, que quería deshacerse de él. Mariátegui aprovechó este viaje para recorrer varios países europeos, se alineó al marxismo y desde ahí colaboró con el diario El Tiempo. Cabe indicar que el primer Congreso de Estudiantes del Cusco, celebrado en 1919, acordó la creación de las Universidades Populares en 1921. El grupo de vanguardia de este Congreso, encabezado por Valle Latorre, fundó la Universidad Popular González Prada en Lima y Guitarra. Cuando el 17 de marzo de 1923 Mariátegui regresó de Europa con el propósito de trabajar con la organización de un partido de clase, recibió la invitación de las universidades populares que estaban en su apogeo. Él aceptó y desarrolló un ciclo de conferencias sobre la crisis mundial denominada Historia de la Vida Mundial, en el que se explicó de carácter revolucionario esta crisis y la lucha de clases. Además colaboró con diversos diarios y revistas. En 1924 sale la revista Claridad, dedicada a Lenin y funda la editorial Obreras Claridad. También colabora con la revista Mundial, con su sección Peronizamos al Perú. En 1925 publica su primer libro, Escenas de Contemporánea, y funda la editorial Minerva. Empieza en este periodo a discutirse la fundación del APLA, a instancias de su iniciador Valle Latorre, que desde Europa se dirige a este sentido a los elementos de vanguardia del Perú. Estos elementos aceptan en principio el APLA, que hasta que su título se presenta como una alianza o un frente único. En septiembre de 1926, con órgano de este movimiento, como tribuna de definición ideológica, aparece Amaury, donde publica los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana por capítulo. La Federación Obrera local convoca un segundo Congreso Obrero. Mariátegui, director de Amaury, en una carta a este Congreso que carece de un trabajo serio de preparación, advierte la oportunidad de un debate de tendencias doctrinarias
proponiendo la organización de los trabajadores como un programa de unidad proletaria, la constitución de un central nacional basada en el principio de lucha y de clase. En 1928 Mariátegui rompió con el APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana, del líder Víctor Raúl de la Torre, y fundó el Partido Socialista y la revista proletaria Labor. Y en 1929 publicó su libro La novela y la vida. Se formó la Central General de Trabajadores del Perú como la CGTP. Y Mariátegui fue designado miembro del Consejo General de la Liga Antiimperialista de la Tercera Internacional Socialista. El 16 de abril de 1930, José Carlos Mariátegui falleció en Lima con apenas 36 años de edad y debido a su alta labor política en defensa del sindicalismo y el proletariado, así como su innovador pensamiento político, es reconocido como el amauta del Perú, es decir, el maestro en quechua. En suma, el pensamiento de Mariátegui ha marcado la actuación de muchas organizaciones políticas y sindicales como el SUTC en los siglos XX y XXI en el Perú. Precisamente, uno de los grandes aportes fue sentar y difundir las bases del sindicalismo clasista en nuestro país, con el que nos sentimos identificados plenamente. ¿Qué es el sindicalismo clasista? Se refiere a las organizaciones sindicales que luchan cotidianamente contra el sistema jurídico y laboral y contra el modelo económico neoliberal. La principal debilidad del modelo neoliberal es que considera el crecimiento económico como un fin y no como un medio para alcanzar el bienestar. En consecuencia, justifica el accionar de las empresas para explotar a los trabajadores y apropiarse de la plusvalía con tal de alcanzar el crecimiento económico en ese sentido. Los grupos de poder económico señalan que una vez alcanzado el crecimiento a una costa del sacrificio de los trabajadores, este fluirá gradual y paulatinamente hacia abajo y se traducirá en bienestar. Solo hay que tener un poquito de paciencia. Frente a ello, el sindicalismo clasista plantea que una organización debe actuar en el terreno de la lucha de clases y que es una ley de desarrollo social. Esta lucha refleja el carácter incorregible de los intereses entre los trabajadores y patrones, este proletariado y burgués, y porque reconoce la concentración fundamental del capitalismo que se expresa en el carácter social y la producción y el carácter privado de la propiedad. Es decir, las organizaciones sindicales son instrumentos de lucha de los trabajadores para mejorar las condiciones de salario de vida y de trabajo, exigiendo su participación en la riqueza general por su labor en la producción y denunciando la apropiación ilícita de las plusvalías por parte de los capitalistas que amasan fortuna con la explotación de los trabajadores, pretendiendo que los trabajadores esperen el crecimiento que les chorree. Precisamente los patrones no son capaces de realizar una distribución equitativa de la riqueza precisamente por ese carácter de clase explotadora, y perpetuar esta apropiación se vale del control de los medios de comunicación. Asimismo, el sindicalismo clasista se basa en valores o principios de unidad, consecuencia, independencia, democracia y solidaridad. Aquí reside la diferencia como el sindicalismo reformista y el sindicalismo profesional y el denominado sindicalismo libre y democrático, que son esencias amarillos y patronales y procuran estrategias de conciliación de clases. Estas corrientes pueden obtener algunas reivindicaciones en el terreno de la negociación colectiva, a cambio de no tocar el sistema de explotación capitalista y imperante. El sindicalismo clasista procura el mejoramiento de las clases en el terreno de la lucha económica, pero su estrategia es educar y conducir el cumplimiento de la misión histórica de la clase trabajadora, abolir el sistema de explotación y crear una nueva sociedad sin explotados ni explotadores. Precisamente en los 72 años de vida institucional del SUTC se ha conocido bajo estos principios de clase, sea en la lucha en defensa y el reajuste automático de las remuneraciones en las jornadas contra la privatización de las empresas estratégicas, en la que acunamos el lema: la patria no se vende, la patria se defiende. Aquí, compañeros, yo quiero hacerle un recuento de este lema. Este lema de la patria no se vende, la patria se defiende, nace en una agrupación de nosotros los trabajadores del sector eléctrico, en este caso el SUTC, porque se venía la privatización de Electrolima, una empresa estatal de nuestro país que tenía más o menos de 7.000 trabajadores, entre hombres y mujeres. Y esa era la preocupación de nosotros, que estamos a puerta de una privatización en ese tiempo de Fujimori. Eso me trae muchos recuerdos, que muchos trabajadores, gente que se quedaba en la calle, ya prácticamente adormecidos porque lo que se venía. Entonces nosotros, una lucha constante, que bajábamos a los barrios populares, había El Salvador, a Boca Negra, en el Callao, y todos esos sitios, aduciendo a los usuarios que no se dejen engañar porque las tarifas van a subir con un sistema
creado la privatización que se venía. Es decir, ideas y todo lo que nosotros a veces nos amanecíamos, porque sabíamos que la lucha era muy fuerte lo que se venía, porque nuestra intención era defender a esos 100.000 trabajadores que prácticamente se iban a quedar en la calle. Entonces ahí nace este lema: la patria no se vende, la patria se vende, y entonces salimos a las calles, las 18 marchas que propagó nuestra central, la CTP, a la cual que estamos nosotros afiliados, hicimos frente a todo lo que se pudo, pero sin embargo quedó establecido que el señor Fujimori lo vendió a la empresa, y esto quedó plasmado para la historia. La lucha, por eso lo digo en estos momentos, compañeros dirigentes que están presentes, la lucha tiene que ser consecuente, la lucha no es por un día. Muy claro le dijo Mariátegui, nosotros como dirigentes tenemos que tener una línea, ser consecuentes, y por derecho y por consecuencia los sindicatos tienen que ser solidarios, ayudarnos de uno a otro, no ser mezquinos. Eso es lo que tiene esa debilidad que tenemos, estamos divididos. La lucha tiene que ser frontal, si es posible, con la patronal o con el Estado. Nosotros tenemos que estar unidos, no desunidos, cada uno agarra por su cuenta. Eso no nos enseñó Mariátegui. Mariátegui nos enseñó a estar unidos, defender los derechos de los trabajadores. Ahora Mariátegui no solamente se dedicó solamente a los trabajadores, sino se dedicó a los comerciantes, se dedicó al agricultor, se dedicó a los indígenas, se dedicó a todos, hasta que el que no tenía trabajo. Yo a veces lo comparo a Mariátegui igualito que el Che Guevara. El Che Guevara dejó muchas lecciones. Cuando hay marchas sindicales, marchas lo que primero que aparece son las fotografías de Che Guevara. Y muy poco aparece, es una pena y lástima lo de Mariátegui. Con Mariátegui estamos ahorita formados los sindicatos que estamos acá ahorita, con Mariátegui, defendiendo los derechos de los trabajadores. Y eso tenemos que, como dijo aquí el antecesor, hay que reflexionar. Pero aún hay nuevas formas en las que los propietarios de los medios de producción, transformados en grupos de poder económico, se apropian de las pagualías y siguen concentrados en poder. En esta nueva forma podemos identificar las tarjetas de crédito y las AFP. Son nuevas formas por medio de las cuales los grupos de poder siguen acumulando a costa de la pauperización de los trabajadores. En el caso de las AFP se puede apreciar cómo han utilizado al Estado para obligar a los trabajadores a entregar una parte de sus ingresos para garantizar una pensión futura. Es decir, viven un presente de necesidades para mejorar cuando tengan 65 años, si es que sobrevivimos. Mientras tanto, paguen a los grupos de poder para que usen tu dinero en sus negocios. Imaginen lo que se viene. Imaginen. En ese sentido, en este día tan especial, a nombre de sus deseos, lanzo una propuesta de lucha clasista para cambiar radicalmente la ley de la AFP, ya que constituye un elemento de explotación y de dominación por parte de los grupos de poder económico. Planteamos dos puntos centrales. En primer lugar, que el trabajador sea verdaderamente libre de elegir si quiere tener en una AFP, en un banco, bajo un colchón, o si lo que quiere para escoger su calidad de vida actual. En otras palabras, que sean libres de disponibilidad. Y en segundo lugar, para que los deseen quedarse en AFP, que la comisión se pague de la propia rentabilidad que genere, es decir, no se les pague por perder. Siguiendo las enseñanzas de nuestra mata, esta es una tarea en la que tenemos que asumir las donaciones sindicales y los trabajadores para enfrentar esta nueva dominación que adopta la clase capitalista. ¡Viva nuestra mauta, José Carlos Mariátegui! ¡Viva! ¡Viva el sindicalismo clasista! ¡Viva! ¡Viva los trabajadores del Perú! ¡Viva! ¡Viva el que sea! ¡Viva!